La reflexión acerca del tiempo histórico ha supuesto, tradicionalmente, una distinción entre tiempo natural y tiempo humano. Reinhard Koselleck da cuenta de esta diferencia y argumenta que el reconocimiento de un tiempo propiamente histórico, que se da en la modernidad, está condicionado por una creciente independencia del tiempo natural. El objetivo del trabajo es interrogar algunas fuentes clásicas a través de esta clave de lectura para mostrar que el tiempo humano se comprende, hasta la modernidad, recurriendo a los ritmos de la naturaleza. Lo anterior se observa notablemente en la interpretación del movimiento histórico y político desde la perspectiva de la degeneración, el declive o el envejecimiento del mundo. La reflexión acerca de la relación entre tiempo e historia parece arrastrar, implícita o explícitamente, una separación entre el tiempo de la naturaleza y el tiempo humano e histórico. En muchos trabajos y publicaciones dedicadas a la temática, la pregunta por el tiempo histórico ha tendido a presuponer un divorcio entre un tiempo natural, marcado por los ritmos del movimiento físico astronómico, y un tiempo humano, en el que, a diferencia del anterior, se vislumbran los sentidos, influencias y relaciones entre unos acontecimientos y otros. En buena parte de estos trabajos, la primera aproximación al tiempo de la historia se da a través del análisis de la cronología histórica. La cronología, ciertamente de interés para la reflexión en torno al tiempo histórico, es, sin embargo, asimilada en numerosas ocasiones a un aspecto cuantitativo del orden temporal que no tiene mayor incidencia en la significación de los acontecimientos. Tal es el caso de Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft, Heidegger, 1916, un trabajo en el que Martin Heidegger define la cronología como un ordenamiento de posiciones que hará posible la datación de los hechos. Pero la pregunta por el tiempo histórico no refiere, según Heidegger, a la posición de un hecho en el marco de un orden temporal, sino al contenido y la significación histórica relativa a tal hecho. Ello trasluce una distinción entre un tiempo natural cuantitativo, al que la cronología queda vinculada, y un tiempo histórico cualitativo, cuyo carácter significativo se independiza de los aspectos formales de la datación. En la antigua Grecia, emergieron dos tradiciones lógicas opuestas. La lógica estoica estaba enraizada en Euclides de Mégere, pupilo de Sócrates, y con su concentración en la lógica proposicional es la que quizás esté más próxima a la lógica moderna. Sin embargo, la tradición que sobrevivió a las influencias de culturas posteriores fue la peripatética, que tuvo su origen en el conjunto de obras de Aristóteles conocido como Organon Instrumento, la primera obra griega sistemática sobre lógica. El examen de Aristóteles del silogismo permite interesantes comparaciones con el esquema indio de la inferencia y la menos rígida discusión china. El filósofo Parménides quien formuló el principio lógico de identidad, donde enuncia lo que es y lo que no es, y a partir de este principio se deduce el principio de no contradicción, donde lo que es no puede no ser. 7-8 compite con Aristóteles por el título del padre de la lógica. 9 Se decía que Heráclito había negado tal al afirmar el fluir constante de las cosas, Pantarrey. No obstante, Alan Bloom considera que la primera declaración explícita conocida del principio de no contradicción se da en la República de Platón, donde el personaje Sócrates dice: es claro que la misma cosa no estará dispuesta al mismo tiempo a hacer o sufrir cosas contrarias con respecto a lo mismo y en relación al mismo objeto. 10-11 Está claro que Platón y Aristóteles tuvieron bases en los presocráticos eleatas para formular este principio. Se considera a Aristóteles el fundador de la lógica como propedéutica o herramienta básica para todas las ciencias. Aristóteles fue el primero en formalizar los razonamientos, utilizando letras para representar términos. Esta precisión debe ser tomada en cuenta puesto que la lógica es anterior a Aristóteles en su vertiente de lógica informal, como él mismo reconoce. 12 También fue el primero en emplear el término lógica para referirse al estudio de los argumentos dentro del lenguaje apofántico, como manifestador de la verdad en la ciencia. Sostuvo que la verdad se manifiesta en el juicio verdadero y el argumento válido en el silogismo. Silogismo es un argumento en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. Se refirió en varios escritos de su Organon a cuestiones tales como concepto, proposición, definición, prueba y falacia. En su principal obra lógica, Los primeros analíticos, desarrolló el silogismo, un sistema lógico de estructura rígida. Aristóteles también formalizó el cuadro de oposición de los juicios y categorizó las formas válidas del silogismo. Además, Aristóteles reconoció y estudió los argumentos inductivos, base de lo que constituye la ciencia experimental, cuya lógica está estrechamente ligada al método científico.
La influencia de los logros de Aristóteles fue tan grande que en el siglo XVIII Immanuel Kant llegó a decir que Aristóteles había prácticamente completado la ciencia de la lógica. En Europa, Aristóteles fue el primero en desarrollar la lógica. La lógica aristotélica fue ampliamente aceptada en ciencias y matemáticas y permaneció en uso amplio en Occidente hasta principios del siglo XIX. El sistema de lógica de Aristóteles fue responsable de la introducción del silogismo hipotético, de la lógica modal temporal, de la lógica inductiva, así como de términos influyentes tales como términos, predicables, silogismos y proposiciones. En Europa durante el último periodo de la época medieval, se hicieron grandes esfuerzos para demostrar que las ideas de Aristóteles eran compatibles con la fe cristiana. Durante la Alta Edad Media, la lógica se convirtió en el foco principal de los filósofos, que participarían en análisis lógicos críticos de los argumentos filosóficos, a menudo utilizando variaciones de la metodología del escolasticismo. En 1323, William de Ockham influyente Same Logicae fue publicado. En el siglo XVIII, el enfoque estructurado de los argumentos había degenerado y había caído en desgracia, como se muestra en el juego satírico de Holborg Erasmus Montanus. Los filósofos estoicos introdujeron el silogismo hipotético y anunciaron la lógica proposicional, pero no tuvo mucho desarrollo. El término lógica se encuentra en los antiguos peripatéticos y estoicos como una teoría de la argumentación o argumento cerrado. 13.